Hoy vamos a ver un tema, continuando precisamente los hábitos de la felicidad y la escritura base que hemos usado es la de Juan 10:10, ¿verdad? Donde en la última parte donde dice el ladrón viene a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida. Esta escritura la hemos repetido una y otra vez porque no es fácil ser feliz. Y porque nos tenemos que estar repitiendo eso una y otra vez, ¿qué necesito para ser feliz? ¿Cuánta gente se pregunta esto una y otra vez? ¿Qué necesito? Haría lo que fuera por ser feliz, ¿verdad? Busca parejas, busca dinero, busca un buen trabajo, tratar de realizarse en lo que le gusta y el hombre no logra alcanzar a veces la felicidad. Y bueno, pues obviamente no se nace sabiendo, ¿verdad? No nacemos sabiendo ser felices, se tiene que aprender a ser feliz. Y Dios es el primero que quiere que seamos felices, ¿verdad? Esta escritura lo dice, yo he venido para que tengas vida. Pero si Dios vino para que tengamos vida, entonces ¿por qué a veces no la tenemos? Entonces ya vimos tres hábitos. ¿Quién me dice los tres hábitos que hemos visto, hermanos? Tres hábitos para um, lograr ser felices. Hábitos que nos llevan a la felicidad. ¿Te acuerdas qué hábitos hemos visto? A ver, ¿quién me dice? La humildad. La humildad. Ok, Pati, gracias. La humildad, que fue la última vez que vimos. En realidad, ser humildes, lejos de pensar que somos sobajados o eso es otra cosa. Cuando somos humildes, somos sumisos, vemos el valor de las cosas, vemos el valor de los demás y nos hace felices, ¿verdad? La humildad, así es, Pati, gracias. ¿Qué otro hábito vimos, hermanos? Ya no se acuerdan. El Porque sí, servicio. el servicio, así es. Cuando aprendemos a ser servidores, eso nos da felicidad. Cuando aprendemos a servir, cuando vemos que, hermano, gracias, Charlie, gracias a propósito del servicio. Carlos llegó después de su trabajo conmigo hasta acá porque se quedó mi carro cerca de la casa, a unas 8 cuadras. Y a donde llegué pedí la grúa y precisamente le iba a hablar acá porque hablé con él. Y el Charlie se vino de allí de la coca donde trabaja. Y gracias Charlie, gracias. Hermanos, cuando alguien es un servidor, también Eleazar me habló, ¿no? Bueno, me mandó un mensaje, ¿y dónde andas? O sea, el servir a los demás es un hábito increíble porque ayudas, porque te sientes útil, porque te desprendes de ti, porque demuestras amor, porque creces en amor y tantas cosas que vimos en aquella clase en cuanto al servicio. Y falta uno, hermano, a ver quién se acuerda de los tres hábitos que hemos visto que nos llevan a la felicidad. Uno de ellos es la humildad, nos dijo Patti, otro dice Yasmín, el servicio, claro que sí. Y hay otro también que nos hace otro hábito, pero hábito se refiere a que lo estemos practicando constantemente. Cuando nosotros no practicamos un hábito, como su nombre lo dice, habitualmente, entonces tenemos un problema porque entonces estamos fluctuando entre el egoísmo y el dar y el practicar ese hábito. Y de verdad, cuando lo practicamos continuamente somos felices. ¿Qué otro hábito? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda el tercer hábito, hermanos, el que vimos? ¿No? Honra a los demás. Vimos Honra a los demás. desde el mes. ¿Perdón? Honra a los demás, pusiste al último, ¿verdad? Que era nunca dejes que tu orgullo te guíe. Honra a los demás y pon atención a los demás. Ok. Bueno, honrar a los demás es parte de lo que es la humildad, Ajá. pero vimos otro y el otro, alguien habló por ahí, no supe quién, pero el otro hábito que vimos, hermanos, acuérdense que fue el discipulado. El discipulado es un hábito que cuando lo practicamos, ¿se acuerdan? ¿Ya no se acuerdan que vimos ese? Ok.
Hermanos, yo te invito a que lo practiques porque te pregunto, yo no, bueno, era la otra pregunta, ¿cuál de estos hábitos has generado en tu corazón? ¿Cuál de los 3 hábitos estás practicando en este momento? La idea de las clases, hermanos, es que practiquemos lo que escuchamos, es que lo pongamos en práctica, porque si no, las clases se van y vienen, algunas son increíbles clases, y si no las asimilamos en nuestra vida práctica, entonces es difícil. Estamos ya en el 4º hábito, el discipulado, y es una necesidad enorme en nuestra vida, ser aconsejados, incluso aconsejar, ser sabios. Vimos en aquella clase que necesitamos aprender a discipular y aprender a recibir discipulado, que si lo generamos como hábito, yo tristemente, hermanos, he visto discípulos que no piden discipulado, o hay que estar correteándolos para poder ser discipulados. Cuando alguien que comprende el discipulado, casi persigue a su discipulado por recibir la ayuda necesaria, ¿verdad? Entonces, si hay humildad, si hay actitud de servicio, si hay esa actitud de tanto dar como recibir el discipulado, que es crecimiento integral, vamos a ser más felices, hermanos. ¿Sí o no? Vamos a ser más felices. Entonces, pero para practicar cualquier hábito, se necesita justamente aprender el hábito que vamos a ver hoy. Se necesita aprender un hábito que ayude a generar los demás. Y eso justamente es la obediencia. Hoy vamos a ver el hábito de la obediencia. Aunque yo te voy a compartir algunas escrituras aquí. No tengo presentación esta noche, pero ayúdame a buscarlas en tu Biblia. Esto de la obediencia, de repente suena complicado para algunos, ¿verdad? Algunos la obediencia lo ven como miedo, ¿verdad? Les da hasta miedo hablar de obediencia. Otros lo ven muy pesada. La obediencia es algo muy fuerte, es algo realmente difícil para ellos. Y quizá otros como un anhelo a alcanzar, ser obedientes. ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo ves tú la obediencia? ¿Lo ves como un anhelo? ¿Lo ves como algo que estás trabajando? ¿Lo ves como algo que te va a traer gozo en tu corazón? ¿O lo ves como algo que le huyes a la obediencia? Y vamos a ver precisamente eso hoy, la obediencia. Y vamos a Salmo 119, versículo 1. Salmo 119, voy a tratar de compartirte la escritura. A ver si se puede. Okay. ¿Sí se ve? Ok, nada más que no se va a ver. Permíteme tantito. Voy a dejarme compartir un poquito. Sí se veía bien, Martín. ¿Sí se veía? Ok, entonces permítame, más déjenme buscar Salmo, porque luego estorba ahí las herramientas. Salmo 119. Ya lo hemos leído varias veces, algunos hasta nos los aprendimos de memoria. Salmo 119, en el versículo 1. Voy a compartirlo aquí en mi pantalla. Ok. ¿Se ve, hermanos? Salmo 119. No, Dice, ya. ¿sí se ve? Sí. Sí. Ok. Salmo 119, versículo 1. Dice, felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Dice, para Dios, dice la Biblia que los íntegros son felices. O sea, por naturaleza, hermanos, estamos de acuerdo que no lo somos. No somos obedientes, no somos, dice, para los íntegros, para Dios los íntegros son felices. Y dice, los que siguen la enseñanza del Señor. Los que siguen, obviamente tiene que ver con la obediencia. Pero por naturaleza no somos obedientes. No lo hacemos normalmente, no seguimos la enseñanza de Dios normalmente. Desde que estudiamos la Biblia tenemos que pasar todo un proceso, porque nuestra mente está programada para hacer lo que queramos, para seguir nuestros impulsos, para seguir lo que la sociedad dice, sigue los impulsos de tu corazón y tantas cosas, que a pesar de que nos lleva a mucho fracaso, seguimos con esa inercia. Entonces la obediencia nos saca completamente de nuestra área de confort, nos saca completamente de nuestra vida habitual.
Entonces, dice los que siguen la enseñanza del Señor. Por eso en el versículo 2 dice, felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en caminos del Señor. Andan solo en los caminos del Señor. O sea, ¿qué quiere decir? Que la obediencia trae resultados por algo. O sea, aquí lo que está diciendo este salmo es que primero hay felicidad. Hay una felicidad que a lo mejor nosotros no conocemos, o los que no son obedientes, o los que no están progresando en obediencia, no conocen. Y dice, los que obedecen leyes y lo buscan de todo corazón, no negocian con el mal y andan solo en el camino, los caminos del cielo. Se oye muy bien esto, ¿verdad? Pero una cosa es saber lo correcto, una cosa es saber esto y otra cosa es hacer lo correcto. Y ahí es el problema. Cuando llegamos a la iglesia aprendemos doctrina desde el principio, aprendemos lo que es la obediencia desde el principio, aprendemos que es necesaria la relación con Dios. Incluso tratamos de buscar que la gente no se bautice, no se convierta hasta que genere un hábito de lectura bíblica. Pero ¿qué pasa? La gente se bautiza y a lo mejor tú que me estás escuchando, ha pasado, ¿cuánto tiempo tiene que no lees la Biblia o que no oras o lees horas intermitente cuando en algún momento cuando tú te bautizaste lo hiciste y lo disfrutaste? Entonces, obviamente sabemos las cosas, pero a la hora de hacer las cosas ya no es tanto resultado. O sea, hay algo que no avanzamos. Y entonces, si esto lo sabemos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué somos desobedientes, hermanos? Podemos decir, obviamente, el corazón duro, el corazón no escucha, etcétera, etcétera. Vamos a ver hoy 2 puntos nada más, pero yo creo que uno de los más simples y más obvios en la obediencia es nuestra falta de determinación, ¿verdad? La falta de determinación. Pero ¿qué nos lleva a no ser determinados? Porque la obediencia requiere determinación, ¿cierto? Requiere entrega, requiere disciplina. Pero ¿qué falta? La falta de determinación está marcada tal vez por 2 cosas. Tal vez una de ellas es nuestro pasado. ¿Qué tipo de pasado tenemos? Bueno, de repente algunos somos desordenados, no nos enseñaron a ser obedientes, nuestra familia fue disfuncional, no tuvimos comunicación con nuestro padre o nuestra mamá, o si la hubo fue muy precaria y no aprendimos a obedecer. Pero si ese es tu caso, estás en ahorita esto es el reino de Dios, donde podemos aprender. No podemos vivir en el pasado y solamente poniendo pretextos de por qué no he aprendido. Si tenemos las escrituras, si tenemos la bendición de Dios, wow, entonces ya lo pasado, ok, va a costar trabajo, pero si Jesús aprendió la obediencia sufriendo, ya lo vimos en Hebreos 5:7, ¿no? Entonces, pero él fue exitoso al final, Dios lo levantó a lo sumo como nadie va a ser levantado, porque es Dios mismo. Pero nosotros también vamos a ser levantados. Entonces eso ya sería mucha motivación. A lo mejor en el pasado no te enseñaron a ser obediente, pero ahora tú puedes ver los frutos de ser obediente. Otra cosa de nuestro pasado es que tal vez nos trataron como soldados, y que fue mi caso. Mi papá era militar, entonces quizás nos trataron de una manera muy rígida y de repente se reventó la cuerda, ¿no? Para mí fue lo contrario. A mí me enseñaron exceso de obediencia. Y llegó el momento en que para mí en la preparatoria se reventó como una cuerda y me fui a la rebeldía. Y tal vez eso pueda estar pasando también como una respuesta a que estuvimos sometidos por X tiempo. Pero aún así tampoco hay mucho que hablar porque obviamente fue una reacción hacia tal vez una mala dirección, una dirección muy rígida. Pero aquí vivimos en la misericordia de Dios. Dios nos perdonó nuestros pecados y tiene expectativas increíbles para nosotros. No hay necesidad de ser rebeldes, porque Dios fue noble, humilde de corazón, como lo hemos estudiado. Entonces tampoco eso tiene validez.
Otra cosa que puede estar afectando de nuestro pasado es no comprender para qué ser obediente. No comprender. No comprendo por qué ser obediente. Si yo vivo feliz o yo vivo en mi momento, en mi tiempo, y hay mucha gente así vive. Vive en el momento. Satisfacciones momentáneas, te haces una relación momentánea, te hace feliz. Te llega dinero, te hace feliz. De repente transas, te hace feliz. Pero todo eso es momentáneo. Tenemos que darnos cuenta que eso va a terminar tarde o temprano. Y otra vez, en el reino de Dios aprendemos que eso es pasajero, hermanos. Eso es pasajero, eso va a pasar, eso no te va a hacer feliz constantemente. Entonces eso es la falta de determinación. Si es por esas cosas, porque no te enseñaron, o porque tal vez fueron muy rígidos y reventó la cuerda, o porque no aprendes, no has aprendido a comprender el por qué ser obediente. Hay muchas razones en la Biblia por las cuales vemos las promesas y vemos en esta vida que podemos, al ser obediente, podemos sentir satisfacción con nuestra relación matrimonial. El pasado debe de quedar atrás. Otra de las cosas, como falta de determinación, obviamente, nos las causa. Somos determinados porque no vemos el alcance y los beneficios de la obediencia. ¿Qué beneficios podemos comentar de ser obedientes al Señor? ¿Qué beneficios? Aquí dice en el versículo 2, felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón, no negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. O sea, son radicales, son determinados. ¿Pero por qué? ¿Me pueden decir razones por las cuales hay fruto en la obediencia o dos beneficios de la obediencia? ¿Quién me dice? Dos frutos de la obediencia. ¿Por qué ser obedientes? ¿Por qué sacrificar tanto para ser obedientes? ¿Quién me dice? Dos, solo dos. ¿No? Larga vida. ¿No escuchó? Larga vida. Larga vida. No sé yo. ¿Dar la vida? Larga vida. Larga vida, ok, larga vida. Pati, ¿verdad? Sí. Pati, ok, Pati. Gracias, Pati. Larga vida. Yo he visto hermanos jóvenes morir y son obedientes. Tal vez, no sé si te refieres a la eternidad, obviamente. También. Ok, Sí, la hay eternidad. hay unos versículos. Ok, Salvación, pero bien, salvación. hermanos. Ok. Y podemos hablar de un en la tierra, hermanos. Es cierto, y ahorita lo vamos a ver eso, Pati, gracias, porque es cierto. Pero a veces no tenemos esa visión del cielo. Para nosotros el cielo a veces se ve tan lejano, nuestros problemas son tan grandes, que es difícil percibir que un día vamos a estar en el cielo. Y por eso a veces la obediencia se nos olvida. Pero también hay beneficios en este mundo. También los hay, y muy claros. Piénsenlo, ahorita comentamos. Vamos a Proverbios 8. Voy a dejar de compartir porque, a ver, pero déjame ver si puedo. No puedo. Tengo que dejar de compartir. Ok, Proverbios 8. Vamos a Proverbios 8. En el versículo 32. Proverbios 8, 32. Aquí lo voy a compartir. Ya lo tenemos ahí, tal vez en tu Biblia. Sí, amén. Está, Proverbios 8, 32. Dice, ahora hijos míos, escúchenme, pues todos... Ah, caray. Se dejó de compartir, ¿verdad? Ahí voy otra vez. Ahora, hijos míos, escúchenme, pues todos los que siguen mis caminos son felices. Todos los que siguen mis caminos son felices. Todos.
todos los que siguen sus caminos. El seguir sus caminos es obviamente apela a la obediencia. Y dice, y todos, ¿no? No solo algunos, hermanos. O sea, esta es una promesa increíble. Que si nosotros somos obedientes, entonces vamos a ser felices. Todos los que siguen mis caminos son felices. Y ya vemos solamente, a veces solamente vemos el sacrificio, pero no el resultado. No el resultado. ¿Qué resultados hay de la obediencia? Fíjate, en 1 Samuel 15:22, vamos allá. 1 Samuel 15:22. Amén. Amén, amén, ahí voy a ver. Déjame, estoy lentito, perdón, hermano. Dice, En 1 Samuel dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas, sacrificios, o que obedezcas tu voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Fíjense cómo aquí este autor, dice que la obediencia tiene que ver mucho con la sumisión. Tiene que ver mucho con... ¿Por qué, hermanos? Porque la obediencia trae, fíjate, varias cosas de las que, de los beneficios que estábamos hablando ahorita o preguntando. Jesús es el mejor ejemplo de obediencia, ¿estás de acuerdo, no? Porque fue sumiso y en el significa sufriendo aprendió a obedecer. Porque él mismo supo que había un beneficio, ¿verdad? La obediencia trae empatía, trae confianza. Es decir, el que es obediente es dócil. El que es obediente también hay empatía con las personas. O sea, un jefe en el trabajo, un discípulo en la iglesia o fuera de la iglesia, alguien obediente es alguien que cae bien, ¿estás de acuerdo? Es alguien que es bien visto. Incluso es alguien que genera confianza. Es alguien que genera seguridad. Hermanos, es una tristeza que a veces en la propia iglesia no somos obedientes. O sea, venimos con hábitos del mundo que no los erradicamos. Podemos aprender las escrituras o incluso orar todos los días, que a veces incluso eso lo tomamos como ya como una tradición. Pero la obediencia se refiere a una sumisión profunda, una cercanía con Dios. Y entonces trae como resultado que haya un corazón dócil, que haya una comunión con la gente, ya trátese de discípulos o no discípulos, hay una conexión. Caes bien en el buen sentido, no por tolerar el pecado, sino porque la gente empieza a confiar en ti, cree en tu palabra, crea seguridad. También alguien obediente, hermanos, crea excelencia. Hay una mejor dirección. No puedes tú anhelar dirigir nada si tú no eres obediente, porque el que dirige primero debe aprender a obedecer. Es como los niños, ¿verdad? A un niño, yo siempre lo he dicho, se le tiene que aprender a enseñar lo que es la obediencia antes que explicarle el porqué de las cosas. Se le tiene que enseñar a ser obediente. Y un niño que aprende a obedecer va a ser dócil en la adultez. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, de repente hay problemas con nuestros hijos porque no son dóciles? Pero si no te ven dócil a ti, ¿cómo vamos a enseñar algo que ellos no están viendo en nosotros? En nuestra propia casa, hermanos. En nuestra casa. ¿Cómo son nuestros hijos? O sea, y a lo mejor sabemos muchas de las escrituras, incluso les compartimos, les hablamos, pero la obediencia se aprende desde el ejemplo, desde nuestro testimonio. A nuestras niñas también, o sea, desde chiquitas, a mis dos niñas, Paulina y Lisette, desde chiquitas, y Pau siempre ha sido más rebeldoncita, pero ciertamente cada quien toma su personalidad,
Pero algo que no se nos debe olvidar nunca es que un principio que siempre debe ser enseñado a un niño es la obediencia. Pero ya que estamos en el reino de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Y si nosotros no aprendemos, no aprendemos qué es obedecer, entonces eso también lo transmitimos, aunque sin palabras, también lo transmitimos a nuestros hijos. Porque la obediencia es el principio del orden. Y entonces, simplemente si obedecemos porque hay que obedecer y porque es necesario y es bueno que haya un orden en casa, entonces pues se van a aprender y ellos entonces se van a convertir en buenos estudiantes, se van a convertir en buenos profesionistas, se van a convertir en buenos ciudadanos, hermanos. No estamos hablando solamente del reino, que obviamente en el reino podemos sacar mucho jugo para servir a la iglesia, incluso para la próxima generación de líderes son los que obedezcan, los que sean humildes, obedientes. Hermanos, de repente hay batalla incluso en los propios líderes de familia, aquí los servidores, de repente que les cuesta trabajo y recibir una instrucción. ¿Por qué? Porque somos rebeldes por naturaleza. Debemos aprender este hábito, la obediencia. La obediencia marca un orden. Y obviamente hay mucha excelencia. Cuando hay obediencia también hay expectativas altas, porque estamos obedeciendo al Señor. Entonces amamos a Dios, nos amamos a nosotros mismos y obviamente amamos a los demás, porque estamos obedeciendo. Entonces, hermanos, pregúntate, ¿tus hijos son obedientes? ¿Tú eres obediente? ¿Podrías decir, sí, soy obediente? ¿Podrías hablar con tu familia en un devocional? Y hermanos, o hijos, esposa, familia, vamos a trabajar en la obediencia. Sería muy buen devocional familiar, ¿verdad? Entonces, pensemos en esto, ¿verdad? Entonces, segunda de Pedro 3:11, vamos allá. Segunda de Pedro. Ya lo tenemos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. A mí me impresiona, hermanos, cómo el cristianismo se torna, al pasar del tiempo, cuando Dios habla de madurez, hermanos, habla no de quién sabe más las escrituras, no se tornen en los que tengan más experiencia en la fe o en los años discípulos. Se torna, la vida cristiana se torna en un corazón dócil, en un corazón más sumiso a la voluntad de Dios y sumiso también a las demás personas. Humildad, obediencia. Por eso estamos hablando de estos principios, hermano. A mí pues de repente me da un poquito de tristeza que no tengamos ya los hábitos, que los estemos practicando. Obviamente, si no recordamos los hábitos que hemos visto es porque no los estamos practicando. Y eso estamos perdiendo gran oportunidad ante la vida y ante Dios y ante nosotros mismos. Si no estamos aprendiendo las bondades de Dios, seremos, como dice la Escritura, como niños de leche, siempre tomando leche, siempre, ¿no? No, hay que madurar. Dice en 2 de Pedro 3:11, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? O sea, pero yo creo que es algo de lo que estábamos hablando hace un momento. No tenemos la visión de lo que es ser obediente. No tenemos la visión de los resultados de la obediencia. Vemos demasiado sacrificio, o hay demasiado orgullo que nos ciega, o hay demasiado distractor por la vida, por los problemas cotidianos, que ya nos empecinamos en nuestros problemas y olvidamos que todo un día va a ser destruido, que un día de repente ayer tenía 5 años, como si fuera ayer, yo recuerdo cuando me bauticé, y resulta que acabo el sábado pasado, el 11 de septiembre, acabo de cumplir 52 años. La vida se va rápido. Entonces, dado que todo, como dice aquí, todo lo que nos rodea va a ser destruido, dice, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia? ¿Cómo no hacerlo? ¿Por qué? Porque si esto es así, entonces hay que aprovechar la oportunidad. Y vamos a tener resultados de la obediencia, vamos a tener logros, vamos a tener crecimiento, vamos a poder tener impacto hacia los demás. Vamos a poder demostrar, mira, yo puedo abrir las puertas de mi casa y decir, mira, cualquier persona, ven,
No solamente me veas en el púlpito predicando, hablando. No, ven, visita mi casa y conoce mi familia. No es resultado de mi inteligencia. No es resultado de mis talentos. No es resultado de quién soy yo, porque yo soy un pecador, soy horrible. Yo no soy nada sin Dios. Mi familia es un resultado de Dios y todavía a mi familia le falta muchísimo por crecer. Muchísimo. Cometemos muchos errores y yo para empezar. A veces me desespero, a veces me enojo, a veces me espero con mi esposa, con mis hijas. Pero la otra vez estábamos meditando con unos discípulos, con unos hermanos, y digo, benditos problemas, porque de repente el que no se levantan, o que se levanten tarde, o que sean flojillas, o que de repente no hagan alguna cosa, pero yo no sé si no estuviera con Dios, yo ya no estuviera casado, mis hijas a lo mejor yo no las hubiera podido educar, si no controlaba mi carácter, mucho menos voy a controlar una relación con mis hijas, no hubiera podido conectar con mis hijas. No, y la verdad, ahora ellas son una satisfacción para mí, para mi esposa también, o sea, estoy feliz, pero todo es de Dios. Y eso que yo no he sido tan obediente, hermanos, ustedes lo saben. Ha habido momentos en que yo he sido desobediente, cuando aquel negocio en que fallé, porque no seguí el consejo, y otras muchas cosas que yo no he sido obediente, y he pagado el precio. Entonces, hermanos, seamos obedientes, ahora sí que seamos obedientes, y obedezcamos al Señor, no valga la redundancia. Seamos obedientes y obedezcamos a Dios. Dado que todo lo que nos rodea será destruido, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? En obediencia al Señor, en obediencia a su palabra, pero también, hermano, en obediencia unos a otros, sumisos unos a los otros. O sea, valorándonos. Cada cosa que hace cada uno es muy valiosa en su contexto. No porque a mí no me cueste algo que a otro le cuesta, de repente la tendencia es no valorarlo y hasta criticarlo. No, yo debo de valorar, en aras de esa obediencia, yo debo de valorar. Cada opinión es importante. A lo mejor no se tomar en cuenta en un momento dado por la situación, pero todo es importante. Entonces, pues cuánto tenemos que madurar, ¿no, hermanos? Cuánto tenemos que madurar. Y si somos una iglesia pequeña todavía, somos una iglesia de 50 miembros, tenemos la responsabilidad, pero también la oportunidad de crecer, de que todavía cuando es una iglesia, cuando es muy grande la iglesia, es más difícil dirigirla, es más difícil moverla, son un montón de gente. Pero hoy que todavía estamos en grupo pequeño, podemos influenciarnos unos a los otros, podemos tomar convicciones y podemos influenciar a muchísima más gente. Si tú estás visitándonos, ¿no? Si tú estás estudiando la Biblia, déjame decirte, es por algo. Amigos que están estudiando, que a lo mejor ya pasaron a cruz, están en arrepentimiento, otros están empezando, van dependiendo del nivel en que vayan en sus estudios. A lo mejor te preguntarás, pues, ¿por qué tanto? Porque finalmente tenemos que aprender principios de obediencia. Tenemos la responsabilidad como discípulos de enseñar, como dice la Escritura en Mateo 28, del 18 al 20, enséñenles, bautícenlos y enséñenles a obedecer. Hermanos, no soy yo, no es Ángel, no es Horacio, no es... cada uno de nosotros debemos de enseñar. No es una orden para los que dirigimos, es una orden para todos los discípulos. Debemos de aprender a enseñar, debemos de aprender, pero para aprender a enseñar hay que aprender a obedecer primero. Entonces, hermanos, espero que estas escrituras sean de utilidad, porque realmente vamos a ser felices si somos obedientes. Si hay obediencia, hay humildad. Si hay humildad, también va a haber discipulado. Y si va a haber discipulado y humildad, también va a haber servicio, que son todo lo que hemos visto. Y todavía nos faltan algunas características. Generemos esos hábitos. Ahora me gustaría saber si esto te fue útil. También si no te fue útil, puedes expresarlo. Pero me gustaría escuchar algunos comentarios